Entonces, hoy tengo un título muy amplio, demasiado amplio para el tiempo que tenemos, así que voy a pasar, pero un poquito rápido, pero algo que vemos aquí es color. Y color, ya estuvimos platicando sobre la luz, pero viéndolo desde otro punto de enfoque en información. Y se mencionó ligeramente, Diego mencionó ligeramente con la parte de lo de las cámaras, de los sensores, etcétera. Realmente la luz para nosotros es información. El espectro que podemos ver, el espectro visible nuestro, no necesariamente es el mismo espectro visible que tienen otros organismos. Y no es el espectro que puede captar un sensor. Un sensor puede tener un rango mucho mayor. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que ve una abeja, por ejemplo, es muy diferente. Entonces, una flor que para nosotros puede ser muy insípida, para una abeja puede tener una gran cantidad de colores y demás, ¿no? Y algo que tenemos que tener claro en mente es que los ácidos nucleicos, el ADN, el RNA, las proteínas, la mayoría de ellas son incoloras, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo clásico, y si van a cualquier acuario y demás, pueden ver esos peces transparentes, ¿no? Tienen músculos, tienen todo, y podemos ver a través de ellos. Entonces, el color no es así necesariamente fundamental para muchas de estas cosas, pero el color para nosotros nos proporciona información igual que para esos seres vivos y nos protege obviamente de la luz también, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre ver y hacer estudios si agregamos color y empezamos a hacer preguntas de funcionamiento, de mecanismos, de cómo está realmente haciendo la vida sus procesos, ¿no? Y para ello, pues necesitamos generar herramientas, necesitamos generar diferentes cosas, pero antes de esto, pues tenemos que ver cómo poder analizar esto. Entonces, el color, una misma célula la podemos teñir de diferentes formas y ver diferentes patrones dependiendo qué es lo que estamos observando. Si estamos observando lípidos, si estamos observando ADN, si estamos observando RNA, si estamos observando alguna proteína en particular en proceso. Y obviamente tenemos la ventaja de que podemos usar diferentes frecuencias, diferentes colores. Y la luz es un poquito truculenta y aquí hay que tener siempre en cuenta la parte de artefactos. Por lo general pensamos, por ejemplo, que el azul es azul porque está absorbiendo todo y reflejando el azul, ¿no? No necesariamente, porque tenemos el cielo pues no es azul, o que lo vemos azul. Entonces, cosas de ese tipo, artefactos es el principal problema que tenemos cuando tratamos de ver y observar cosas. Y hay que pensar un poquito al respecto. Y para eso necesitamos definir qué es lo que vamos a observar y en qué rango, ¿no? Entonces, dependiendo del rango de visualización que queremos ver nuestra muestra o nuestro objeto, pues es el tamaño y el tipo de equipo que vamos a utilizar, ¿no? Obviamente quisiéramos siempre poder ver al máximo nivel cómo están esos átomos y demás, pero no es factible en muchos de los casos. Entonces, dependiendo, y a veces ni siquiera es útil porque la cantidad de información obtenida de un tejido, si lo tratamos de ver, por ejemplo, a una escala nanométrica, pues es demasiado extensa. Tenemos que reducirnos a una célula o dentro de una célula a ciertas partes. Entonces, dependiendo de qué tipo de técnicas vamos a utilizar, es qué es lo que yo quiero ver. Y eso es importante porque define qué tipo de pregunta quiero yo contestar. Si necesito hacer algo, por ejemplo, en cuestión de órganos, pues no me voy a tratar de ir a super resolución si la respuesta es macro, ¿no? Si estoy hablando dentro de la célula, pues no voy a irme a cuestiones de ultrasonido, cosas así que no me va a dar la resolución adecuada para poder definir el proceso. Entonces es importante, antes de cualquier cosa, qué es lo que yo quiero obtener para saber qué tipo de equipo requiero, ¿no?
porque uno siempre puede pensar en el equipo, no sé, X, W, Z que mencionaban ayer, súper costoso porque se ve bien, pero no me contesta la pregunta biológica que yo quiero. Entonces, esa parte es importante. Y algo que posterior a mi plática van a hablar varios, pues una de las técnicas es la parte esta de superresolución, y aquí nada más es pensar por qué hay un límite, sobre todo para los estudiantes, porque hay un límite donde ya no puedo ver más pequeño, ¿no? Y tiene que ver pues con la parte de diafragma, con la parte de longitud de onda de la luz, pero tenemos un límite alrededor de 200 nanómetros. Quiere decir que menor de esto no podemos ver normalmente. Y debido a eso se generaron estas técnicas de superresolución, las cuales les van a hablar un poquito más. Yo nada les voy a mencionar algunas cosas básicas sobre la parte de resolución. Y obviamente la parte de resolución está en dos vertientes. Una es porque tienen sus cámaras de celulares y sus celulares pueden tener, mi celular tiene 108 megapíxeles, ¿no? Dicen, wow, eso es bastante. Mi cámara normal tiene 20, pues tiene menos. Sin embargo, la calidad de la imagen no quiere decir que sea igual. La cámara tiene, debido a las características de los lentes y demás, la información asociada con cada uno de esos píxeles es mucho mejor. Entonces, la parte de resolución es importante, pero no hay que pensar únicamente en megapíxeles, hay que pensar también qué tipo de sensor es, cómo se está capturando la información, si es una información saturada, y algo mencionaban ayer de que también mucha información pues nos ciega, si está todo blanco ya no vemos. Entonces, o si está completamente oscuro, pues no observamos nada. Entonces, dependiendo de esto, va las características de los sensores, qué longitudes de onda puede captar, etcétera. Tal vez sí, tal vez no. Aquí lo estamos viendo. Ok. Bueno, uno de los equipos que uso, este tipo de microscopía de superresolución, y hay varios tipos de microscopía de superresolución que les van a mencionar, tanto SIM, utilizar técnicas de Storm, de PAN, etcétera. Dependiendo del tipo de técnica, es cómo darle la vuelta a esta limitante física, porque la física no la vamos a cambiar, pero tenemos que ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, en lugar de ver toda una parte, eliminar parte de la señal? Y esto tiene que ver con la parte de los fluoróforos, ¿no? Es importante porque entendiendo parte de la fisicoquímica de los fluoróforos nos permite diseñar nuevas técnicas. Esta es una muy buena técnica, pero obviamente primero tenemos problemas de photobleaching o de fotoblanqueamiento, en donde con el tipo de intensidad que tenemos no vamos a poder estar viendo esa muestra continuamente, se va a blanquear mucho. Estamos utilizando mucha emisión de luz, y finalmente uno de los problemas que tenemos también en superresolución cuando queremos hacer eso es la cantidad de información recuperada. Y a esto me refiero a no la resolución, porque podemos ver obviamente una mejor resolución, pero eso solamente si el fluoróforo que está ahí nos da suficiente energía para poder observar. ¿No? Y obviamente cuando tenemos este tipo de cosas, hay que tener cuidado porque no estamos observando realmente esto, ¿ok? Hay que recordar que mucho de esto tiene que ver con la parte matemática y la parte de cómo se diseñó, y nos pueden generar algunos algoritmos. Algo típico, por ejemplo, que vemos en SIM, cuando uno trata de enfocarse demasiado, empieza a ver unas estructuras así tipo de panal de abeja, ¿no? Que ya son artefactos. Hay que definir en qué punto ya estoy llegando a lo que me está dando el sistema, la máquina, como un artefacto. Y esa es otra cosa que me gusta recordar a veces a la gente, que no confíe necesariamente en las máquinas.
Las máquinas hacen las cosas que les decimos que hagan, pero no necesariamente dicen la verdad. Hacen lo que le pedimos, pero eso depende mucho de qué es lo que pueden darnos. Teniendo una mayor resolución podemos observar más cosas y más detalles, sobre todo cuando estamos tratando de ver dos o más interactores, moléculas de interés, etcétera, porque nos permite definir si realmente están a una distancia adecuada. Y aquí he de mencionar que yo entré en la parte de microscopía hace unos 15 años. Realmente mi formación, como mencionó Laura, es más de biofísica y de bioquímica, enfocada a cuestiones de biología molecular. Y recuerdo cuando llegué al laboratorio de Pablo Josa, que es un microscopista, él se dedica a todo lo de microscopía. En las juntas de laboratorio, pues estaban tratando de resolver un problema y para mí era muy fácil verlo desde el punto de vista de biología molecular. Me dijeron, muy interesante forma de resolverlo. Nosotros lo resolvemos de otra forma completamente diferente. Entonces, la forma de resolver problemas no necesariamente es única y desde el punto de microscopía es importante verlo si lo estamos viendo como una herramienta o como un área de estudio. Si nada más lo vemos como una herramienta, muchas de las cosas técnicas aparentemente pues no tenemos que saber y a veces como esa cámara digital que le ponemos en automático y que más o menos hace una compensación de luz, más o menos calcula que es blanco y cosas de ese tipo, el equipo está haciendo todas esas decisiones, ¿ok? Y nosotros le creemos al equipo, que es muy diferente a si nosotros estamos involucrados en eso. Entonces un fotógrafo dice, no, nunca lo voy a dejar en automático. Si yo quiero saber qué tipo de iluminación es, qué tipo de ISO, qué tipo de... Es para saber exactamente que la imagen refleja lo que yo quiero expresar. Entonces esto lo vamos a mencionar después. Esta parte, obviamente, los planos también reducen el nivel de capas, igual que microscopía confocal. Y otras técnicas como Storm o Palm utilizan características muy importantes de los fluoróforos, ¿no? Pero regresando a la parte de que somos gran parte de nosotros transparentes. Uno de los problemas en biología principalmente, pero no necesariamente es único de biología, es que muchas de las cosas no tienen color. Y tenemos que agregarle color para poder visualizarlos y pasarlos a cualquiera de estos equipos de fluorescencia o de microscopía con algún tipo de tinción. Y para eso, pues necesitamos generar herramientas. Uno de los problemas que encontré hace unos 10, 15 años era con lípidos particulares que son transparentes. Por lo general, para proteínas ya se tenía mucho tiempo que uno agarra un conejito, le inyecta la proteína de su interés, el conejito milagrosamente genera anticuerpos, nosotros agarramos otro organismo, le inyectamos anticuerpos de conejito para que genere anticuerpos secundarios de contra conejo, marcamos esos fluorescentemente porque nos queremos ahorrar el dinero de estar generando anticuerpos fluorescentes para cada uno. Y de esta forma solucionamos mucho de lo que se hace de inmunolocalización, ¿no? Esa es la parte de inmunolocalización que hacemos normalmente, pero el problema tiene que ver con que hay moléculas en el cuerpo humano que no van a generar una respuesta inmune. Entonces, cuando tenemos ese problema, pues básicamente o no las vemos, si no las vemos, no las estudiamos, ni sabemos si existen o si tienen una función, ¿no? O tratamos de ver cómo resolver ese problema. Una de las formas que tratamos para resolver ese problema fue, ok, no podemos generar una respuesta inmune adecuada para este tipo de moléculas, pero sí conocemos bioquímicamente que interactúan con ciertas proteínas, ¿no? Entonces, si uno analiza, ok, puedo hacer toda la parte bioquímica, que es algo tediosa, después lo muestro así muy rápido, pero eso me permite generar dominios específicos proteicos y una vez teniendo esto ya puedo entonces generar un anticuerpo
contra un dominio particular. En este caso, por ejemplo, este lípido, que es el fosforetilidosifosfato, que ahorita van a ver, se encuentra en el núcleo, en el ADN, introducido con algunas histonas, con factores de transcripción, con una gran cantidad de maquinaria y es sumamente importante para procesos biológicos esenciales para la vida. Pero si no los podemos visualizar, es como que no existimos. Y yo uno de mis postdocs, los últimos 2 años perdí porque no pude encontrar la molécula que yo buscaba, desaparecía. Y no era una proteína, yo pensé que era una proteína y resulta que no era una proteína. ¿No? Entonces, poder visualizar, por ejemplo, aquí tenemos 2 tipos de lípidos, cómo se encuentran dentro del núcleo. Los lípidos a veces pensamos en grasa, ¿no? Y la grasa, pues, aburrida y demás. Y recuerdo cuando llevaba cursos de diferentes tipos y la grasa era lo menos interesante. Aunque la realidad, debido a la grasa, recuerden, muchas de sus hormonas son grasas, así que la forma de cómo piensan, cómo desarrollan muchas de las cosas que tienen ahí, están debido a la grasa, ¿no? Y su localización no es tan fácil, ya que hay que pensar un poquito en la parte de fisicoquímica de cómo está la grasa. No necesariamente, con la parte de entropía del agua, no necesariamente lo seclude a un lugar particular, pero lo que hace es que dependiendo de cada una de esas forman diferentes fases. Y esas fases es una de las herramientas que utiliza la célula como fuente de energía, no usar energía bioquímica, sino utilizar la energía de la entropía del agua para poder organizar la estructura nuclear. Dentro de fluoróforos existen muchos y la química de fluoróforos ha avanzado. Unos de los que utilizamos normalmente, sobre todo en superresolución, por ejemplo, los Alexa, hay una colección entera de diferentes longitudes de ondas que pueden utilizar, para hacer esta parte de colocalizaciones y demás. Y algo que le he dado la vuelta, porque tampoco me gusta la parte del anticuerpo, es cómo darle la vuelta a no usar anticuerpos. Hay técnicas cuando uno hace correlaciones con microscopía electrónica, con microscopía de fluorescencia. Microscopía electrónica, a veces los anticuerpos no funcionan bien, los mismos anticuerpos que puedo utilizar para microscopía confocal o microscopía de fluorescencia. Entonces quería darle la vuelta a esa, y una de las técnicas es utilizando compuestos como SNAP, que es una proteína, un dominio de una proteína que une covalentemente aquí a un fluoróforo. Yo puedo escoger este compuesto, le puedo agregar alexas de diferentes colores y de esta forma puedo marcar una proteína o un lípido o un RNA o un DNA. Y de esta forma poder ver cuestiones de cómo 2 objetos, y de hecho aquí, por ejemplo, esto fue una publicación que hice del 2016, se veía que estaban juntos, ya con superresolución vemos que forman esta parte de anillos que están envolviendo al lípido, las proteínas y parte del proceso. Y hay que recordar que uno de los fluoróforos más utilizados en la actualidad las proteínas de fluorescencia, ¿no? Y se pueden utilizar para técnicas como FRET, que mencionó Rosa ayer, también, donde podemos transferir la energía para que ya no me ilumine, si esta proteína me iba a iluminar en verde, pues ahora me ilumine en otro color. Y eso, para que ese proceso pueda pasar, tiene que estar a una distancia adecuada. Si no está a una distancia adecuada, no sucede. Y eso me permite definir si están interaccionando esas moléculas o no. Entonces me voy un poquito rápido porque ya me están cambiando de cómo funciona FRET. Y FRAP, algunos de los estudios que hemos hecho, FRAP básicamente uno ilumina, borra esa señal y define los tiempos de recuperación de esa señal para ver la dinámica molecular de esas moléculas que estamos interesados. Aquí básicamente sería la película, pero vamos a adelantar para terminar.
Faltó la parte de proteínas verdes. Las proteínas de fluorescencia hoy, no sé por qué no apareció bien ahí, pero la proteína de fluorescencia, tenemos ya casi todos los rangos de colores. Y es una gran ventaja porque podemos adicionar ahora una cuestión proteica que genere un color particular. Y aquí nada más como anuncio sobre este congreso de histología, que ya está próximamente, del 7 al 11 de noviembre, están todos invitados y como parte de la sociedad. ¿Ok? Si quieren inscribirse, aquí está la información y cualquier cosa, pues les escribimos, si se comunican conmigo o con Ángela, les podemos dar mayores informes. Gracias.